minutos para hacer transbordos. Si se pasan a otro bus, van a pagar aproximadamente la mitad de lo que pagan hoy. Hoy en día tienen que pagar otro pasaje completo. Entonces terminan pagando 3 pasajes en caso de que hagan uso de 3 buses o 2 pasajes. En el nuevo sistema, esas personas son las que mejor se van a ver beneficiadas porque solamente pagan un porcentaje mucho menor por un transbordo. ¿Cómo será la logística del sistema integrado de transporte masivo precisamente para las personas que usted dice que viven a las afueras, que deben tomar primero, a dónde llegan? ¿Cómo será esta parte de logística? Sí, depende de cada zona, ¿no? Es decir, hoy estamos visitando las zonas, lo vamos a hacer a mitad de año nuevamente y un par de veces antes de concluir este año, y ya les iremos mostrando en cada zona cómo están los paraderos, dónde quedan las cabeceras principales, cómo pueden hacer los transbordos. Hoy, por ejemplo, ayer o antier que visitamos la localidad de Usme, pues allí uno se encuentra con unas cosas verdaderamente dramáticas. Es decir, hay veredas donde las personas tienen, en plena Bogotá, estamos hablando de, en plena Bogotá hay personas que tienen que caminar media hora o una bicicleta 40 minutos, después tomar un transporte que en muchos casos es ilegal, después tomar un transporte legal, después llegar a Transmilenio y a su... Eso va a poder superar el sistema integrado de transporte público, entre otras cosas porque las zonas tienen rutas de bastante demanda y muy buenas, pero también zonas periféricas, o sea, carne y hueso como debe ser. Doctora Gloria Estela, dentro de este sistema integrado de transporte público cumple el metro una función muy importante, pero también se conoce que es muy costoso llevar a cabo esta obra del metro. ¿Usted qué opina? ¿Cuál es su posición frente a esto? Y si de pronto los bogotanos se verán afectados por este incremento de pronto en los impuestos. Daliana, permítame, antes de darle respuesta a su pregunta, hacer una contextualización. Creo que esta es la primera vez que públicamente, ante un medio de comunicación, no solamente los más de 8 millones de bogotanos, sino 42 millones de colombianos, es posible que nos estén viendo y estén conociendo qué es el sistema integrado de transporte público, porque como legisladora y como representante a la Cámara por Bogotá, me he encontrado en las comunidades que hay un desconocimiento absoluto del tema. La gente no conoce y por eso el doctor Fernando Álvarez hace un momento hablaba de que se están dando las tareas de ir a las comunidades y como contarle a la gente. El tema del sistema integrado de transporte es que Bogotá va a estar dividido en 13 zonas que van a ser concesionadas a particulares, y esos concesionarios que son privados son las personas que van a administrar la movilidad o la operación del transporte al interior de cada una de esas zonas. Hemos hecho varias observaciones en los prepliegos de la licitación que fue mostrada por la administración distrital, y una de las grandes observaciones, primero, es el desconocimiento de los bogotanos frente al tema. Segundo, las garantías que se le van a dar a los pequeños propietarios para que puedan ser parte del negocio y queden incluidos. Y no nos pase, lo hemos advertido ya muchas veces, lo que pasó con la fase 1 y la fase 2 de Transmilenio, que ese negocio quedó en grandes capitales, en monopolios, y pues se concentró la riqueza, y quienes se habían dedicado a la actividad del transporte de alguna manera quedaron por fuera, y eso genera un impacto social en la gente, en la ciudad, que se ve reflejado pues con problemas que tienen consecuencias. Pero también aquí hay otros actores que tienen que ser llamados y a los cuales nosotros también nos hemos convertido en voceros de ellos, y tienen que ver con los conductores de servicio público, la forma como está presentada la licitación. Hay un gran riesgo de que algunos de los conductores, del 50% por lo menos, queden por fuera de la actividad, y pues son varios temas los que tendríamos que ir revisando. El sistema integrado de transporte público, como lo presentó el alcalde mayor, no puede ser solamente para el sistema de transporte masivo, el sistema de transporte público colectivo. El decreto 309 habla claramente de que por eso se llama integración, porque tiene que ser con todos los modos de transporte. Entonces, es sistema de transporte masivo, transporte público colectivo, transporte público particular, es decir, taxis, y todos los otros modos férreos, como por ejemplo tren de cercanías y metro. Entendemos que tiene que ser gradualmente, eso no puede ser de una sola vez,
pero lo que hemos tratado de hacer también es un llamado de atención a la administración distrital, que en este primer proceso de licitación para hacer la integración no se pueden dejar por fuera, por ejemplo, a los taxistas. Hay que buscar la forma y contemplarlos dentro de la licitación, porque uno no puede suspender en el tiempo a personas que ya están ejerciendo la actividad. Indiscutiblemente el tema del metro en el Distrito Capital es un tema que todavía está por definirse, todavía tiene muchísima tela de dónde cortar, hay mucho que hablar, pero lo más importante ahora y lo que nos debe interesar a todos los bogotanos es que están próximos a publicarse los pliegos definitivos de la licitación que va a adjudicar este negocio, repito, que va a ser multimillonario por 24 años, pero a todos nos compete involucrarnos, porque yo, bogotana, usuaria del transporte público o del sistema de transporte masivo o de un taxi, tengo que saber, por ejemplo, cómo me va a afectar a mí que vivo en un barrio, qué rutas van a pasar, cómo va a ser la tarifa, dónde van a quedar los paraderos, si van a ser cerca o distantes, cómo me va a afectar de pronto si una ruta pasa por frente de mi casa, el impacto que va a tener sobre la malla vial que pasa por frente de mi residencia. Todo ese tipo de cosas nos tiene que interesar. A los conductores, cuánto no más, porque es su fuente de generación de recursos. A los propietarios, a los pequeños propietarios, cuánto no más, porque ellos han sobrevivido algunos de la actividad del transporte y ahora tendrán que entrar a formar parte del negocio en las empresas operadoras que se decidió que conformaran para participar, pero tienen el músculo financiero para hacerlo, pueden participar en las condiciones que lo harían los grandes capitalistas, las transnacionales. Eso es como el gran debate, y por eso yo sí quiero hacer una invitación pública para que todos los bogotanos, los que nos están viendo, y también los colombianos, porque infortunada o afortunadamente, yo diría que afortunadamente, lo que pasa en Bogotá es una réplica de lo que se hace en las otras ciudades del país, es el modelo. Entonces, este ejercicio que se va a hacer en Bogotá, este proceso, esta negociación, tiene que ser, digo yo, perfecta, brillante, transparente, para que pueda ser replicada de manera normal y que no genere traumatismos. Entonces, la invitación para los bogotanos es que nos inmiscuyamos en el tema, asistan a las audiencias que están haciendo la Secretaría de Movilidad, planteen sus inquietudes, y por ejemplo el doctor Álvarez hace un momento estaba hablando del tema de la tarifa diferencial por la pregunta que hizo doña Raquel, y ya por ejemplo que les quede claro que no va a haber subsidio, y ahí nosotros vamos en el control político que hacemos a decir, no, un momentico, si este es un negocio tan rentable, debe buscarse la forma de que sin que genere un exceso en la tarifa, o que sin que sea otra fuente de financiación, de pronto por responsabilidad social, quienes se queden con el negocio puedan subsidiar el tema para los adultos mayores y para los estudiantes. Esta es una propuesta y habría que analizar. Muchas más vendrán y será el tema de discusión. Doctora, gracias. Tenemos una llamada nuevamente desde aquí, desde Bogotá, el señor Salomón Rangel. Buenos días y adelante, por favor, con su pregunta. Buenos días. Mi pregunta va dirigida para el secretario de Movilidad, el doctor Álvarez, o el gerente del CID. Estuve en la reunión que ustedes hicieron en Puente Aranda y me inscribí para apoyar en el grupo que va a informar a las personas sobre el nuevo sistema. Y ahora resulta que me dicen que la alcaldía local van a escoger de ese listado de inscritos a unas personas que son las que van a apoyar en esta labor. Y eso no me parece, porque nosotros nos inscribimos, por ejemplo, yo, ciudadano que quiero colaborar, y me inscribí y no voy a poder participar. Entonces ahí toca hacer algo, doctores. Señor Salomón, muchas gracias. Doctor Fernando Álvarez, contestémosle la pregunta, pero también nos cuentan, complementamos esta respuesta, dándonos a conocer cómo les ha ido en esas audiencias públicas con la comunidad. Sí, don Salomón, pues llamaremos a la alcaldía para que usted pueda ser parte del comité. La idea no es que el alcalde escoja a dedo quiénes son los del comité, sino como nosotros lo planteamos en esa reunión, pues ojalá sea la comunidad quien seleccione sus dirigentes o sus líderes que nos acompañan en este proceso. Sí, pero permíteme un minuto, porque es que el contexto en que pone el tema la parlamentaria, que es muy juiciosa y muy estudiosa del tema, pues amerita una respuesta por parte nuestra, porque ahí hubo una serie de afirmaciones, no solamente hubo contexto, sino unos juicios de valor acerca de la conveniencia y de cómo está estructurado, unos que yo no comparto, es decir, unos que sí y otros que no. Comparto y le agradezco muchísimo la invitación que hace a los ciudadanos. Qué interesante, yo creo que ojalá todos los parlamentarios tuvieran el interés que tiene la parlamentaria en el tema.
y que suscitara dentro de todos los ciudadanos en Bogotá ese interés por conocer el programa. Es lo que más nos interesa. Este proyecto es un proyecto que va a ser definitivo para la transformación de la ciudad y tenemos que hacerlo lo mejor posible. Hay que tener un poquito de cuidado cuando uno dice que un negocio es multimillonario. El negocio mueve mucho dinero, pero el negocio está estructurado para que los transportadores tengan una tasa de retorno bastante racional, o sea, cubran sus costos, paguen su financiación